Buenas noches, jóvenes, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a continuar con los estudios del libro Apocalipsis. Y la vez pasada hemos empezado a ver el marco conceptual acerca de todo el contenido del libro. Y hemos empezado a hacer exégesis de los tres primeros versículos del capítulo 1. Así que volvamos ahí al capítulo 1, versículos del 1 al 3, y vamos a empezar a enfatizar y solamente esta noche vamos a hacer énfasis en el versículo 3. Bienaventurado el que lee. Así dice, como una frase que parece de poco significado, pero que en realidad describe mucho de lo que el Señor quiere que hagamos con las escrituras en general. Como le dije en la clase pasada, ningún otro libro hace mención de que durante la lectura que yo hago de ese libro, eso va a producir en mí una bienaventuranza. Ni siquiera en los libros del Antiguo Testamento. Pero, ¿por qué resaltar que este estudio de Apocalipsis produce una bienaventuranza? Bueno, no es sin propósito la expresión, sino que tiene un significado que ya está en algunos libros, pero dicho de una forma implícita. A Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. En los capítulos anteriores, las 12 partes de las 12 tribus estaban dispersas, cada uno preocupado por el problema de reconstruir la ciudad de Jerusalén, preocupados por que no tenían dinero y por muchas otras preocupaciones comunes. Recuerden que estaban reconstruyendo Jerusalén y no era sencillo. Y dice que se reunieron en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Esta puerta de las aguas es la imagen de Cristo, un arquetipo de Cristo. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Fíjense ahí, es el pueblo el que insiste en que traigan los libros que contenían la ley de Moisés. Y no es que Esdras les exigiera leer la palabra, indagar por la palabra, estudiar la palabra, no, ellos mismos dijeron a Esdras, tráenos el libro. El interés por leer la palabra de Dios es un hecho espiritual producto de la necesidad que la misma iglesia siente de aprender. Y de ahí la importancia de leer, de que es algo que nos tiene que salir a nosotros. Tratar de investigar, de leer y de reconocer el poder que tiene la palabra. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, de todos los que podían entender. Versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas son? Desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas son? 6 horas, leyendo la palabra de Dios. 6 horas dedicándose a escuchar la palabra de Dios. Dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, ese hambre y esa necesidad de meditar en la palabra de Dios por muchas horas solamente es producto del Espíritu Santo, que nos motiva a leer, a comprender, a preguntar, a escudriñar, a querer comprender más al Señor y sus mandatos. Y el escriba, versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para aquella ocasión. Y junto a él estaban Matatías 1, Sema 2, Anías 3, Urías 4, Hilcias 5 y Maasías a su mano derecha 6, 7. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahvé inclinados a tierra. Imagínense el escenario, están en un lugar alto, con un púlpito alto, al lado derecho de él 7 levitas, al lado izquierdo de él 7 levitas, porque obviamente Esdras no iba a leer en las 6 horas. El Pentateuco probablemente lo tenían que leer en 6 horas. Es un momento de alegría para el pueblo, ir a la palabra de Dios, en un proceso de reestructuración de toda una nación, donde tenían deudas. Si usted lee esa porción anterior,
a Nehemías, todos andaban endeudados, habían vendido a sus hijos, los habían dado en alquiler, no tenían para comer, se quejaban de que habían perdido cosas, tenían enemigos internos y enemigos externos, no era sencillo. Y en esa reunión, en la búsqueda de encontrar en la lectura de la palabra un refugio, dice que ellos volcaron su corazón al Señor, se humillaron y adoraron a Dios. Así que eso produce la lectura de la palabra. No es nuevo entonces que Juan esté diciendo, bienaventurado es el que lee, sino que es un principio que está a lo largo de las escrituras y aquí en Nehemías estamos viendo que en efecto la lectura pública de la palabra y el corazón rendido de los creyentes en buscar a Dios es algo que produce bendición. Siempre la lectura de la palabra va a proporcionar a nosotros una inspiración de Dios, va a producir cambios en nosotros, va a producir cosas nuevas que antes nosotros no sabíamos. Pero tiene que haber una intención sana de querer buscar aprender de la palabra de Dios. En la época de Esdras se hablaba en arameo, ¿ya? En arameo se hablaba, que era un hebreo más moderno. Los libros antiguos estaban escritos en hebreo, ¿ya? En ese hebreo arcaico, muy arcaico, diferente al arameo actual de ese tiempo. Y entonces tenían que hacer un doble esfuerzo de traducir ese hebreo antiguo al arameo que hablaban en ese tiempo. Bien, esa traducción que hicieron del hebreo más antiguo al arameo más moderno, esa versión se llama Targum, que es la que son los targúmenes, los que se usan luego en ese tiempo para darle mayor sentido y explicación a las palabras antiguas, ¿no? Bien, vámonos ahora a Hechos 15, versículos 30 al 36. Pues los que fueron enviados de este sino de Jerusalén descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, que en el original, en el griego, en ese versículo, es eclesía. En la traducción pone congregación, pero en el griego es eclesía, es iglesia. Dice, reunieron a la iglesia y entregaron la carta, habiendo leído la cual, ¿no? O sea, leyendo la conclusión apostólica, leyendo lo que habían puesto por entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y conformaron a los hermanos, confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea, no solo se leyó la carta, sino que la carta se explicó y la carta consoló, porque si había un conflicto en la iglesia, el cristiano se sentía pues como un poco mareado, los cristianos no judíos se sentían en conflicto porque decían, bueno, Cristo ya me salvó, pero tengo que guardar la ley. Entonces, eso producía un conflicto en el interior del creyente. Versículo 33. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, ¿no? Tenían que regresar a dar su informe. Eso es lo que debe suceder en la iglesia, ¿no? Que la iglesia debe comprender, como dice en ese pasaje de 1 Corintios 14:8, dice lo siguiente: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿No? En los tiempos antiguos, si la batalla, como lo vimos en Números, de cuántos sonidos tenía que dar la trompeta, uno era para convocar al pueblo, otro era para convocar solo a los príncipes, y otro era para trasladarse, y otro era para la batalla. Entonces, ellos estaban acostumbrados a escuchar cada sonido distinto de la trompeta para saber qué hacer. Y aquí está recordando Pablo diciendo, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hechos capítulo 16, versículo 1, dice, después Pablo, ¿no? Es Pablo el que está apareciendo aquí, llegó a Derbe y a Listra. Y más adelante, versículo 4, de Hechos 16, dice, y al pasar por las ciudades, ya no solo en Antioquía, ¿no? Sino por otras ciudades, les entregaban las ordenanzas. Esa palabrita ordenanza en el griego es dogma, ¿ya? La traducción le pone ordenanza, tal vez para una mejor. Cada vez que la iglesia transmitía una carta, o los apóstoles transmitían un concepto, eso se convertía en dogma. Ya son dogmas los que van en las cartas, es decir, verdades manifestadas por los apóstoles, que fueron los únicos autorizados en anunciar el Evangelio de Cristo. El poder, los gobiernos de nuestros tiempos
quieren limitar la enseñanza bíblica. Y de hecho que ya está pasando, ¿no? Si un pastor ahora predica contra el homosexualismo o la perversión sexual o la pedofilia, son censurados, son llevados presos, mensajes de odio le dicen. Pero lo único que produce bienaventuranza en la iglesia es cuando damos el mensaje real, damos lo que Cristo exige para el creyente, para la iglesia, y eso es lo que produce bienaventuranza a la iglesia. Vámonos ahora a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Dice, os conjuro por el Señor, os conjuro por el Señor, parece un hechizo, ¿no? ¿Cierto? Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Si no es algo meramente opcional lo que dice Juan en Apocalipsis 1:3, si fuera algo meramente opcional, no se hablaría con estas palabras, ¿no? ¿Qué necesidad hay de decir os conjuro? Es decir, lo que está haciendo aquí Pablo es obligando a que esa carta se lea a todos los santos, hermanos. Las cartas, los dogmas. O sea, es una obligación que se leyeran a los santos hermanos esas palabras, ¿no? Colosenses 4:16. Cuando esta carta, o sea, la carta que le habían enviado a los colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la carta de la Odisea la leáis también los colosenses, ¿no? O sea, los dogmas que circularon en ese tiempo eran de obligatoria lectura. O sea, no solamente se dieron, como dicen algunos, simplemente para comunicar ciertas circunstancias de la iglesia, no, fueron dogmas, fueron verdades que la simple lectura y aún con la obligación que le connota Pablo, conjuro, tenían que leerse. Entonces, hermanos, esta carta Apocalipsis tiene que leerse para darle sentido al mensaje, pero no solamente tiene que leerse, sino que tiene que oírse en público. Porque ¿de qué te sirve que tú te encierres hoy en tu cuarto y empieces a estudiar todo esto solo? Entiendes algunas cosas, no las compartes, cuando la idea es que la leas y los demás escuchen y le encuentren un sentido a la palabra, le encuentren una interpretación correcta y que hagamos un uso adecuado de esa interpretación, que no solamente es para ti, es para toda la iglesia. O sea, la bienaventuranza es conjunta, es una edificación pública. Yo leo, oímos en público, debatimos, conversamos, sacamos la verdadera enseñanza y entonces eso va a producir en mí una bienaventuranza, ¿no? Aquí no hubo, en la expresión de Juan, no hubo necesidad de conjurar la obligatoriedad de leer Apocalipsis, sino que más bien Juan lo hace como una bienaventuranza. Porque muy bien pudo decir también, os conjuro que el que no lee Apocalipsis comete pecado. Sino dice más bien bienaventurado, porque en la lectura que hagas, en la discusión pública, en el escenario como en el de Nehemías, que narra que toda la población se reunió para que Esdras les leyera la escritura y ellos pudieran ser edificados. En ese mismo contexto de que la palabra produce cambios a la iglesia, a una nación, a una persona, es lo mismo que tiene que producir Apocalipsis. Es lo mismo. Y por eso ustedes, y con esto termino, es bueno insistir que la lectura de Apocalipsis produce en nosotros una bienaventuranza. Así que yo los felicito porque de ustedes nació. Y si de ustedes nació el estudiar este libro, ustedes van a ser bendecidos. Tener la perseverancia en estudiar, porque si no somos perseverantes, de repente la bienaventuranza no nos llega. ¿Ok? Entonces hasta ahí nomás hoy día, ya en la próxima clase veremos el punto 2 del marco conceptual, que tiene que ver con la exégesis del saludo mismo. ¿Ok? Dios los bendiga.